María Luisa Chomiak, la intendente municipal de Charata, en nuestros estudios. Y con ella vamos a dialogar, vamos a charlar. Hoy la gente, María Luisa, no dialoga, ¿no? Además no va a ser una entrevista. La entrevista te hacen todos los medios. Esta va a ser una charla. Bueno. Vamos a recorrer tu vida, si te parece bien. Pero, vamos a estar pero en 10 minutos, y ¿no? programas. Pero en 10 minutos. ¿Cómo te va? Muy buen día, ¿eh? Bueno, muy Gracias buenos por días, aceptar la buenos invitación. días. Buenos días a todo y la gran audiencia de esta emisora, una emisora amiga, un lugar que me trae muchos recuerdos. La verdad que muchas gracias por invitarme. Por favor, estaba pendiente una charla, ¿no? Sí. Y justo Y encontramos un huequito en tu agenda y decirte, bueno. decirte también, Juan Alberto, que hace bastante tiempo que no voy al piso de una emisora. La verdad que Ajá. las ocupaciones y las Sí. urgencias, hay que atenderlas. Bueno, pero me gustó hacerme un tiempito para charlar Bueno, con muchas vos gracias. y a través de la magia que tiene la radio con todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Si encontraste el huequito justo en la agenda, porque los lunes hacemos las 7 preguntas. Pero bien. 7 preguntas, pero van a ser un poquito más, ¿no? Sos mujer, decía ayer en los avances, sos una mujer comprometida con la vida, ¿no? Porque tu vida no ha sido fácil, pero saliste adelante y eso es lo mejor que puede pasar a una persona, salir adelante con lo que uno posee en su interior y la fuerza necesaria para dejar lo malo atrás, ¿no? En eso sos positiva. Sí, decirte que no sé si han sido cosas malas. No, Sí es pero cierto que no ha sido siempre fácil. las tuvimos, pero... Exacto, no ha sido fácil. Pero la verdad es que puedo decir con mucha alegría y Ajá. seguramente Sí. acompañada por esto que vos bien mencionás, por el género, por Ajá. el ser mujer, que cada etapa de mi vida, algunas mejores, otras no tantas, la he sobrellevado con alegría, la he sobrellevado con entereza y sobre todo me han dejado aprendizajes a Claro. la que en la actualidad trato de llevarlas a cabo, eso que he aprendido, aquello que me ha parecido que no estuvo bien, no solamente aplicarlo en mi vida, sino en todo lo que me rodea, ¿no? Por supuesto, siempre vamos cometiendo errores, porque es así. Aquella persona que considere que no comete un solo error en un solo día, creo que, no sé, serían muy difícil encontrarlas. Seguramente aquellas angeladas, ¿no? Vos sos de Que las yo personas- lejos de eso claro. estoy. Vos sos de las personas que tropiezan en la piedra pero no miran la piedra, siguen adelante. Así ¿no? es, Ahí está. así es. María Luisa, naciste en Pampa Landriel, ¿no? Pampa Landriel, sí, en Pampa Landriel, Era en enero de Pampa Landriel. Una niña campesina, podríamos decir. Tenías campo, Así trabajabas es. en la zona rural. En realidad mi padre era albañil. Ajá. De profesión. Ajá. Y eso significaba que donde conseguía trabajo, que era siempre en esa zona, Claro. y puedo arrogarme y decir con mucho orgullo que era un muy buen albañil. De hecho, mis hermanos y partes de mis sobrinos lo siguen siendo. Siempre trabajaba en esa región, después de que había venido de Córdoba y que pobló allí en la zona de Villa Ángela, Ajá. Mesón de Fierro, Pampa Landriel, Puerta de León. Entonces a mí, como a mis hermanos, nos tocaba ir a los lugares donde tenía trabajo, ¿no? O sea que éramos así una especie de golondrinas. Claro, bien. Y es por ello también que he pasado por varios de los establecimientos educativos, pero siempre en la zona rural. Aun cuando en Pampa Landriel nosotros vivíamos en la zona rural. Así Ajá. que sí, gente de campo. Bien, bien. ¿Y vos ayudabas a tu papá? ¿Le ayudabas? Sí, claro. Sí, por supuesto. De chicos, nosotros éramos 8 hermanos. 8 hermanos. Somos 8 hermanos y 2 más de mi padre que vivían en otro lugar. Así que había que ayudar. Y cuando el albañil ya está sobre los andamios, que lleva más de 2 Claro. metros, los más chicos, que éramos nosotros, los varones preparaban la mezcla y nosotros ayudábamos al acarreo, sería, ¿no? Sí, A enganchar ya sea en la roldana o Claro. en lo que fuere para que la mezcla subiera a esos andamios y ese albañil
Qué bueno. que era mi padre, colocara ladrillo a ladrillo, y así muchos galpones, hoy en día mesón de fierro, algunos otros para la zona de Campo del Banco. Bueno, hacíamos que todo conocés tipo toda esa de zona. Sí, totalmente. Y además también contribuíamos a la famosa economía familiar, que muy Claro. bien la entiendo, ¿no? Claro. A la cría de los animales. Ajá. Chivos, chancho, Claro. gallinas, todo lo que estaba a disposición de mi madre, nosotros, bueno, éramos los que cultivábamos esa Claro. economía familiar. Qué Así que la bueno. verdad que sí, desde muy niños nos dieron un apego al trabajo que realizaba tanto mi padre como mi madre. Ujú. ¿Tenés ascendencia ucraniana? Sí, mi padre vino de Ucrania. Ajá. Vino en Ucrania cuando tenía 6 años. Llegó a la Argentina con su mamá, después su papá, motivados por la Segunda Guerra. Claro. Se radicaron en Córdoba capital, así que a él le llamaban el cordobés hasta el último día de su vida, pero vivió prácticamente toda su vida en el Chaco. Vino al Chaco después de los 23, 24 años, ya tenía. Y llegó y vino para quedarse, en verdad, ¿no? Siempre decía que era un argentino más, se consideraba como tal, amaba esta tierra, amaba la provincia del Chaco, porque prefirió quedarse, vino de visita con unos amigos y se quedó. ¿Y le gustó? Se quedó en el Chaco. Y así que la verdad que eso también seguramente que uno viene, que trae, ¿no? Impregnado ese querer Claro. tanto por la patria grande, la chica, eso. ¿En qué lugar de Ucrania nació tu papá? La verdad ¿Cuál que- ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál era el nombre de él? Mi papá, cuando llegó a la Argentina, se llamaba Estefan. Estefan. Ajá. Y aquí cambiaron las letras y se llamaba Esteban. Claro. Pero siempre tuvo cédula de identidad. O sea, nunca llegó a tener Sí, sí, sí. su libreta, su Cívica. documento. No, Sí. cívica para la mujer. Siempre tuvo Libreta del varón. exacto, Sí, sí, siempre tuvo cédula de identidad. No recuerdo bien en este momento, sí sé que vino en un barco llamado Asturia, que desembarcaron en el puerto, con quiénes, porque bueno, buscamos un poco Tus raíces. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que él, siempre nosotros los hermanos, algunos con alguna posibilidad más que otro, cada vez que pensamos en poder volver a su lugar de origen, es como que tanto quería estar a esta Argentina, a esta tierra, que no nos dejó esa inquietud, por ejemplo, de poder ir al lugar donde nació. Consideraba él que era más argentino que los argentinos, Claro. así decía, ¿no? Habrán quedado sin dudas, tenés familiares por allá perdidos Sí, en Ucrania. claro sin duda. que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Aprendiste algunas palabras en ucraniano? Porque los chicos aprenden las malas palabras. Que es lo primero que aprenden en otro idioma. No las voy a poder mencionar porque justamente tienen que ver con eso, eran las malas palabras. 8 hermanos son. Somos 8. ¿Cuántos chicos y chicas? 4 varones Ajá. y 4 mujeres. Ujú. ¿Tenés buena relación con ellos? Con todos, sí, justamente. Creo que hacemos honor a lo que significa, ¿no? Esto que Martín Fierro nos contaba. Ajá. El José Bien, Hernández, bien, el bien. Martín Fierro, Son de hermanos. fierro, cuando lo necesitas Sí, están así allí. es, Ajá. así es. No todos viven por acá, ¿no? No, en un momento prácticamente Ajá. todos Ajá. viajaron a Buenos Aires en busca de otras oportunidades. Hoy ya gran parte de ellos, la mitad de ellos, regresó. Algunos hace muchos años, Claro. otros no tanto, pero ya me siento más acompañada. En un momento de mi vida fui la única que quedó en el Chaco y en Charata. Hoy ya la verdad que han regresado, han madurado, no voy a decir Claro. cuánto porque si no voy a delatar los míos, pero han ido regresando y hoy también lo hacen algunos de sus hijos, ya Claro, con familias claro. formadas, volviendo a esta tierra, ¿no? que tiene todo, porque la verdad que Claro. todas las bondades que nosotros tenemos y que a veces cuando vivimos aquí en la cotidianidad no la valoramos, pero que sí tenemos muchas cosas buenas quienes vivimos en el Chaco y sobre todo aquí, Claro. en esta ciudad. ¿Y cuándo la familia se radicó en Charata? Después que mi madre fallece. Ajá. Mi mamá falleció a los 43 ¿Tu años. mamá era una- inmigrante también? Era hija de yugoslavo. Ah, yugoslavo. Y mi abuela
materna tenía descendencia hindú y francesa. Ah, qué linda mezcla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué linda mezcla. Y se casa con un yugoslavo que era mi abuelo y ahí Claro. nace mi mamá. Mi mamá es la segunda generación argentina, es decir, mi abuela materna y mi madre son las únicas dos que heredo de la Argentina, Sí, ¿no? sí, El sí, resto sí. eran todos europeos. Bueno, tu pelo y tu piel lo estaban demostrando, claro. Ah, y me decías, ¿cuándo llegaban a Charata después que falleció tu mamá? Mi mamá fallece Ajá. cuando nosotros éramos muy niños, yo tenía apenas 14 años, Ah, ajá. así que bueno, allí venimos a la ciudad de Charata y ya nos quedamos, Claro. vinimos para quedarnos. ¿Siempre vivieron ahí en el barrio? Yo digo el barrio porque es mi barrio, ¿no? Y Vivíamos te veía con tus hermanos andar por allí. Sí, así es. En principio cuando venimos a Charata, vivimos en la calle Moreno, Ajá. al frente de Claro, Everle. claro, sí, el barrio. Sí, mi Exacto, barrio. Moreno y Juan José Paso. Justamente, claro, tus padres, Juan Alberto, enseñaban en aquel entonces a Vos mí estudiabas dactilografía, también ibas dactilografía. ahí, claro. Iba por la noche a aprender dactilografía, así que la verdad que, bueno, tengo muy buenos recuerdos. Y de todas las familias de ese barrio, podría decir que es mi barrio, como también digo, el del barrio norte, Claro. ¿no? Donde después, bueno, crié mi hija allí por la Pueyrredón, pero si me preguntás si tengo que definir mi barrio, claro, Moreno y Juan José Paso. Bueno, qué bueno. Se ha transformado el barrio, pero bueno, sigue siendo. Sí, totalmente. Siguen todavía familias pero los viviendo por allí. vecinos, prácticamente los mismos vecinos, Sí, muy pocos. Sí. Los truceros, los Varela, todo eso. Bueno, Sí. María Luisa, ¿cuándo te interesaste, cuándo te picó el bichito de la política? Bueno, la verdad es que siempre me gustó. Ajá. ¿Y por Siempre. qué? ¿Por qué? Tenía una, cuando vivíamos en la zona de campo, hermoso campo, Ajá. en la zona rural, mi padre estaba lejos de ser peronista, de tener la ideología que yo abrazo y la que cultivo todos los días y la que me apasiona y la que me hace dejar minutos, horas, tiempo. Y toda la vecindad, porque justamente cuando uno va a vivir en un lugar, en un campo, porque mi padre estaba en la construcción, todos los vecinos abrazaban esta ideología, ¿no? Ajá. Que me acuerdo muy bien de ellos, los nombres, apellidos, todos. Y yo niña. Ajá. Creo que un poco de allí. Y después mi madre, que cuando nosotros pedíamos alguna cosa al llegar en la Navidad o el niño y los niños del campo que piden cosas y que a veces los padres o no pueden porque no tienen los recursos o porque no está a su alcance por el lugar donde vive. Evidentemente nunca lo pude hablar con ella esto, ¿no? Pero evidentemente mi madre sí tenía o escuchaba todo lo que tenía que ver con la política y en aquel entonces ya tenía pertenencias. Claro. Y entonces me solía decir, pedíselo a Evita que seguro te da. Claro. Evita, por supuesto, que ya había fallecido, ¿no? Y seguramente eso quedó. Y después quiso, y justamente acá tiene que ver mucho en el lugar donde me encuentro. Yo empecé a trabajar, cuando después de llegar a Charata, trabajaba en un supermercado, el Bingo, no sé si te suena, de Emilio Pásimo. Y él era, ¿quién puede decir lo contrario? Un político de raza. Hablaba todo el tiempo. Inclusive también tenía amigos en aquel entonces que tenían otra ideología y Claro. discutía la ideología. Ajá. Y yo, bastante niña, porque empecé a trabajar aquí cuando tenía 15 años, con el afán de poder ayudar a mis hermanos y a mi padre, empezó a gustarme. Después ya vino la afiliación y después vino la militancia. Trabajar en comisiones vecinales, en asociaciones, no solamente una militancia política partidaria, sino una militancia activa social, claro. Sobre todo. Y después fue el muy reconocido y amigo de todos, Coqui Bravo, quien me facilitó unos libros que él tenía. Que tenía que ver con la razón de mi vida, de Eva Perón, claro. Que tenía que ver con la conducción política. Y después de leerlos, no me olvido nunca, porque justamente
mi compañero de vida en ese momento estaba también lejos de ser peronista. Y vine a la casa peronista, como le llamamos hasta el día de hoy, así la denominamos, y pedí una ficha de filiación y pensaban que era como si era alguna cargada, ¿no? Claro, claro. Y así fue que me afilié por montos propios. Qué bien, bien. Y allí comenzó mi militancia. Y creo que, bueno, más allá de los lugares que me tocó ocupar, que me honraron los compañeros y la comunidad en general en este momento, porque la verdad que el cargo que tengo en este momento me honró la comunidad de Charata, donde todos los días, cada vez que ingreso al Palacio Municipal o salgo a la calle, sé que le pertenezco a la comunidad, me debo a la comunidad, más allá de la ideología que abrazo, ¿no? Lo puedo diferenciar claramente porque ese es el compromiso que he asumido. Pero más allá de ello, y de que seguramente ya llegarán los retiros, no tengo duda que la militancia activa va a estar, la militancia social y política va a estar hasta el último día de mi vida. Bueno, está bien como fuiste aprendiendo, ¿no? Lo que escuchaste y luego, por supuesto, esas charlas, ¿no? Todo eso te va quedando y te va madurando el pensamiento para dar el paso definitivo. ¿Por qué ser peronista? ¿Peronista de Perón sos? Peronista de Perón. Ajá. Sí, sí. Ajá. Peronista de Perón. Porque dice que el peronismo... El peronismo es un movimiento. Sí, bueno, pero es eso es lo que nos hace que tengamos distintas expresiones que confluyen dentro de, porque no somos un partido, somos un movimiento, nacimos en la vida como un movimiento. Está bien. ¿Y a qué hora tuviste a qué edad tuviste el primer cargo así efectivo y político? Bueno. ¿Qué empezaste, siendo concejal? No. Fui secretaria del bloque justicialista en el año, mira vos, que... Bueno, ya, pero pasado. Bastante. Entre el 87 al... No. En el 89, 90, 91, por allí. Ahí empezaste tu participación efectiva. Sí, así es. Como secretaria de bloque. Fue secretaria de bloque. Después, por 2 periodos consecutivos fui secretaria de bloque. Eso te enseña camino, ¿no? Te enseña cómo manejarte. Es trabajar para todos los concejales que me tocaba en ese momento y que eran los representantes de nuestro movimiento, de nuestro partido, en el consejo. Es decir, que la elaboración de proyectos, las ideas, por supuesto que siempre las traían ellos, ¿no? Sin duda alguna. Pero el tema de darle esquema, de trabajarlos, bueno, así que allí fue el primer participación activa que tengo dentro de los organismos, ¿no? En representación. Después, seguido a ello, me tocó acompañar a Jorge Capitanich, que había en el 2001 fue, cuando asume la jefatura de gabinete de ministros y yo ya tenía una relación de militancia y de amistad con él en lo personal, así que bueno, fue una experiencia muy importante, fue conocer todos los organismos nacionales que hasta el día de hoy muy bien los aprovechamos para en favor de la comunidad, ¿no? Cuando uno pasa por los lugares y que aprende a conocer cuáles son las puertas que después debe golpear. En ese momento no tenía ni pensado ni imaginado que hoy llego a la ciudad capital y sé dónde queda cada organismo, ¿no? ¿Qué cosas aprendiste con Coqui en aquel momento? Bueno, mucho, porque eran momentos difíciles de la Argentina. El pueblo estaba movilizado absolutamente en el 2001 con la renuncia de un presidente, que fue una cuestión histórica para nuestro país, el cambio de presidentes, prácticamente 5 presidentes en pocos días, y Jorge Capitanich llegó en ese contexto a ser jefe de gabinete de este país, cosa que a veces nos olvidamos un poco los propios chaqueños, ¿no? Todo el esfuerzo que hizo, y la verdad que fui testigo de eso, de pocas horas de dormir, que creo que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero en aquel entonces era con muchas preocupaciones,
un país que todos sabemos había de todo, desde los saqueos, desde todo lo que hemos vivido, ¿no? Un país que estaba quebrado, sí. Sí, así es. Y ha trabajado mucho desde ese lugar. Mucho, mucho, mucho. Y por supuesto que nosotros aprendiendo, porque más allá de que era el acompañamiento y era el tratar de contener y de estar en contacto con la provincia, porque lo que hacíamos nosotros, un grupo que lo habíamos acompañado en ese momento, era eso, ¿no? Y él se tenía que ocupar, por supuesto, de los grandes problemas que tenía la Argentina junto en aquel entonces el presidente que había asumido, votado por el Congreso en ese momento, Eduardo Duhalde. Así que sí, hemos aprendido mucho y sobre todo esto que decía recién, conocer los lugares donde hay que golpear las puertas para poder resolver los problemas que todavía tenemos y que no son pocos, ¿no? ¿Te han quedado amigos de ese momento? ¿Tenés amigos en la política? Muchos. ¿Tenés buenos amigos en la política? Buenos amigos en la política. La verdad que me ha permitido también la militancia, cultivar amistades hasta la hermandad, ¿no? Porque los amigos son muy especiales en la vida de uno. Son aquellos hermanos que uno los elige en la vida. Exacto. Para mí esos son los amigos, en las buenas y en las malas. Así que la verdad que sí, amigos que hoy ocupan lugares en la política, otros que ya no lo hacen, pero siempre estamos en contacto, muchos, a lo largo y a lo ancho de este país, porque en aquel entonces también había muchos representantes de provincias que se relacionaban con la jefatura de gabinete y por ende también conmigo y con quienes participábamos en ese momento allí, así que algunos han sido gobernadores, otros hoy son senadores, otros son intendentes, otros son vecinos de la ciudad, de su provincia, a la cual siempre estoy en contacto, así que podría decir que tengo el privilegio que al lugar que vaya, a la provincia que vaya, siempre tengo amigos. Ahí está la gringa Chomiac, te dicen. La gringa Chomiac. ¿Te gusta que te digan gringa? Sí, la verdad que sí, que pero ya en Pampa Landil te decían, ¿cómo te decían? Mi familia y mis amigos más cercanos, Lila. Inclusive en mi casa soy Lila. Claro. Después, una parte de mis compañeros de escuela, de la 567 que me voy a parar, de Pampa Landil, María Luisa. Y después, ya a partir de mi llegada a Charata y de mi militancia, gringa. La gringa. Está bien. Y me gusta, la verdad que no me molesta. Está bueno. ¿Qué te quedó pendiente siendo diputada, María Luisa? Muchas ¿Qué cosas te quedaron pendiente y que te gustaría, completar en alguna oportunidad? Porque por ahí sos joven y tenés el camino todavía abierto como para una nueva diputación, digamos, a nivel provincial o nacional, ¿no? Siempre digo que a veces, a título de ciudadano, el ciudadano que de pronto no ha pasado por allí o no participa activamente en las cuestiones políticas o no se interesa lo suficiente en algunos casos, no sabe que es muy importante la legislatura, el consejo municipal. La verdad que yo recibo ordenanzas como ejecutivo. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con la labor parlamentaria. Y a veces la gente considera que trabajar en la labor parlamentaria, ya sea el Consejo, la Cámara de Diputados, tanto provincial o nacional, es como que es un trabajo fácil, o cree que a lo mejor la labor del concejal o del diputado tiene que estar, que también lo puede hacer y lo tiene que hacer, de hecho, estar haciendo tal o cual cuestión en el terreno, que está bien que lo haga, pero quiero decir en defensa de la casa de la democracia, como la denomino siempre, cada vez que me toca venir al recinto a darle cuentas de lo que hemos realizado en el año y a darle también, a noticiarlos de lo que vamos a hacer en el año entrante, siempre digo que estoy en la casa de la democracia, porque los legisladores son eso, ¿no? La legislatura chaqueña tiene 32 hombres y mujeres, mujeres y hombres, que son los que emanan las leyes que nos rigen al más de 1 millón de los chaqueños. Lo mismo ocurre con el Consejo Municipal, en este caso de aquí, de la comunidad. Son 9 personas
que establecen las normas, aprueban las ordenanzas para que nos rijan a los ya 40.000 seguramente somos, nos falta el último censo, pero no tengo duda que así es, de los que habitamos en el departamento de Chacabuco. Así que la verdad que siempre queda mucho por hacer en esos lugares. Son los lugares de decisiones, son los lugares que establecen los presupuestos que le rigen al gobernador o que le rige al intendente en este caso, ¿no? Así que vaya importante. Y mi labor, si bien en ese momento era de rol de oposición, y siempre digo rol de oposición constructiva porque la relación que tengo hasta el día de hoy con el ex gobernador en aquel entonces, Roy Nikich, es buena, motivo de que cuando había algunas cosas que me parecía o que entendía o que estaba asesorada, que no estaban bien, lo primero que hacía era llegarme a hacerle saber. Usaba todos los caminos de esto que vos dijiste cuando empezamos el programa, del diálogo. Vamos a dialogar. Trasladar el problema, comentar el problema y bueno, darle un tiempo suficiente como para que busques las soluciones. Y así lo hacía y la verdad que también le daba cuenta a todos los intendentes qué se presupuestaba o le consultaba ya, por ejemplo, en el mes de septiembre, qué pretendían que esté incluido, porque me tocaba también ser miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Entonces, desde ese lugar podía, y preguntando a los jefes comunales, saber las inquietudes. Entonces, muchas veces cosas que no estaban en el proyecto de presupuesto las incluíamos, escuela, pero siempre hay mucho por hacer. Así que yo valoro enormemente la labor legislativa. Me tocó ser legisladora provincial, ser candidata a diputada nacional, me tocó ser concejal de este municipio, así que y secretaria de concejales de este municipio, así que valoro muchísimo la labor legislativa. Y tenemos buenos legisladores, inclusive en la actualidad. María Luisa, ¿cómo te llevaste cómo te llevas con la gente de otro partido? Recién nombraste a Nikich, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con él? Muy bien. He con los demás radicales que de alguna manera también tienen cargos políticos. He tenido buena relación, las tengo inclusive con legisladores que representan en la región, porque entiendo que es la única manera que podemos con muchas diferencias de criterio, porque en muchas cosas lo tenemos, en metodología de hecho, pero siempre tratando de ser respetuosa y entendiendo también que lo han sido y lo son conmigo. Quiero decir que inclusive con los intendentes colegas que de pronto, con los colegas intendentes que de pronto son de otro signo político, no tengo ningunos inconvenientes con ninguno tengo una buena relación con los 69 intendentes, 68, con la 69 sería yo en este caso. Siempre consultándonos cosas, trasladándonos ideas. Si a mí me parece que un intendente ha llevado una buena acción en su comunidad y ha repercutido favorablemente con su gente, no tengo ningún problema en sentarme a conversarlo, en preguntarle cómo lo ha hecho, como también lo hacen conmigo. Siempre ellos dicen que por allí, no tanto en la edad, pero que soy un poco de las más viejas en la política. Así que trabajamos mucho y la verdad que esta provincia ha crecido mucho, todavía queda mucho por hacer. Hay obras de infraestructura que las necesitamos, pero que están en marcha, me consta, y tenemos que, sobre todo los intendentes de la región 8, tenemos que trabajar mucho, codo a codo. Con la llegada del acueducto que va a pasar, va a suceder, y no falta mucho para que eso pase, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué tipo de industria vamos a tener en cada lugar? ¿Qué tipos de parques industriales? Para que no sea una competencia. La región debe recibir esta bondadosa obra que además la merecemos, que la necesitamos y que celebramos que pase,
pero también trabajar unidos en el crecimiento de la región, ¿no? Creo que ese es un debate que todavía lo debemos dar. Esto de regionalizar ha sido una buena idea del gobernador Capitanich, de la cual, bueno, a nosotros nos toca hacer cabecera del departamento porque somos más habitantes, porque somos una ciudad competitivamente comercial, la más importante sin dudas, productiva, cultural, bueno, tantas bondades. Si me permitís voy a seguir hablando porque la verdad que a mí me llena de orgullo y siempre se me dibuja una sonrisa cuando hablo de la sociedad a la que pertenezco, con todos los que somos. Algunos... a veces cuando me ven llegar en algunos ministerios dicen, otra vez. Yo le digo, soy fruto de la sociedad. Somos demandantes por naturaleza. Eso también hace que de pronto nos diferenciemos, ¿no? Durante el gobierno de Macri tuviste que ir a Buenos Aires a golpear puertas, ¿no? Para ver si alguien te escuchaba y traer algo para nuestra ciudad. ¿Fue fácil el camino? Me imagino que no, pero bueno. Pero tu ímpetu, tus ganas, y fuiste a golpear puertas. Quiero decir, es lo que siempre haces, ¿no? Para obtener respuestas. Así es. Quiero decir en favor también de ese paso por el gobierno nacional de Cambiemos, que me han recibido. Es cierto, he golpeado muchas. Me han recibido. Algunas con respuesta, otras o la gran mayoría recién ejecutándolas ahora, pero fueron proyectos que ya los había iniciado, que los había tenido la oportunidad de presentarlos y que de pronto hasta por allí me habían recibido un poco más que a otros de su mismo partido. Así que eso también habla de que no tenemos que fijarnos. Nosotros, la democracia es una sola. ¿Y qué es? El respeto por el otro, y sobre todo el respeto. Entonces, nadie va a un lugar a gobernar si el pueblo, aunque fuera por una mínima minoría, así lo haya decidido. Y si no podemos respetar eso, no respetamos la democracia. Así que la verdad que es lo que hemos hecho siempre y algo que espero, lo trabajo mucho, créeme, lo trabajo mucho porque hay que trabajarlo para poder sostenerlo. Espero poder sostenerlo siempre desde el lugar que me toque, ¿no? Ser respetuoso a la democracia porque de esa manera respetamos al pueblo, respetamos a todos. Sabía de esos viajes que ibas a Buenos Aires, pero con carpetas, llevabas pero tantas carpetas. Una cosa, sí, te veíamos allí, la gringa. Me tocó, tuve un episodio muy importante que quizás sea la primera vez que lo voy a comentar, la licitación de las redes domiciliarias de agua. Habían ocurrido en la Asociación Española, lo recordarás, en el 2015, y ya se había producido la apertura de sobres, la adjudicación de la obra a la UTE, que había sido la adjudicataria con una licitación pública donde participó el gobernador, donde estuvo el intendente, el exintendente municipal de la ciudad de Charata. Una obra que habíamos trabajado mucho nosotros como concejales, en ese momento el concejal Otto y obligado, Enrique Alfonso. Habíamos aprovechado estas vinculaciones amistosas que teníamos con el presidente de SAMEP, que era Gustavo Martínez, y entonces habíamos logrado tener un proyecto de redes domiciliarias siendo concejales. Por eso digo que se puede trabajar. Yo escucho hoy a ex concejales hablar y cuando pasaron por allí y cuando tuvieron la oportunidad de tener un gobierno de turno, cuando nosotros en Charata habíamos sido concejales de oposición, habíamos logrado obras importantes, o sea, acudiendo al gobierno nacional, cosa que algunos en algún momento no lo hicieron, ¿no? Pero viene, digo, a cuento a lo que iba. Adjudicada la obra, iniciada, nuestro partido político pierde las elecciones en el orden nacional, gobierna Cambiemos, y se paraliza la obra, no iba a tener continuidad. Bueno, eso sí significó meses, viajes,
conozco todos y cada uno de los sillones que existen en infraestructura de la nación, que existen en economía de la nación, que existen en el Norte Grande, que quienes eran los que financiaban la obra, e inclusive hasta el propio presidente, contándoles que esa obra no podía paralizarse, porque nosotros, y muchos decían en aquel entonces, pero si el acueducto aún no finalizó, ¿para qué las redes? Bueno, para prepararnos. Hoy los escuchamos a todos los funcionarios que dicen que Charata, una vez que llegue el agua, del sudoeste es una de las únicas y de la provincia es la que tiene el 85% de su comunidad establecida la red domiciliaria para que pueda absorber el acueducto, se pueda beneficiar del acueducto. Así que bueno, eso sí fue... varios de los viajes tenía que ver con eso y finalmente la obra finalizó, se la financió y culminó. ¿Sos consciente de que sos la primera mujer en llegar a ser intendente de Charata? ¿Tenés conciencia de que eso pasó alguna vez en tu vida? Haber aceptado la propuesta del partido, sin dudas, que fuiste acompañada por hombres y mujeres que te respaldaron en ese camino de las elecciones y que llegaste a la intendencia. ¿Sos consciente que estás representando de alguna manera a todas las mujeres charatenses? Creo que después más allá de la ideología, ¿no? Pero estás representando al género. Sí, ¿no? sí. Después de un tiempo creo que tomé esa conciencia, porque la verdad que yo siempre en mi militancia he trabajado muy bien, tanto con hombres y con mujeres. Y cuando esta comunidad maravillosa me dio esa oportunidad de ser intendente de esta ciudad, la verdad que en ese momento no tomé conciencia. Sí, con el transcurrir del mandato, debo decir que si bien no es que tenga escollo por el género, pero algunos los ha habido, y he aprendido también que hay en algunas funciones que sí, por allí parece ser que tenemos que todavía autodefendernos, ¿no? Pero sin duda que es un gran honor para mí. Realmente, de la niña cargada de sueños, porque si hay algo que he tenido, sueños. Han sido sueños, que los conservo al día de hoy. Todos los días cuando me levanto, créeme, Juan Alberto y audiencia, que lo que me sostiene son los sueños que todavía tengo por cumplir. Y la verdad que pensé que no me iba, cuando me llevaste al plano personal, logré no emocionarme, pero me emociono ahora porque creo que dejo mucho del plano personal por ponerles energía para haber cumplido los sueños que todavía tengo, que son sueños colectivos, que no son sueños individuales. En mi vida personal, ahora que soy una persona plena, por eso te he dicho que inclusive con los fríos de caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela, muy niña, porque tenía que ir en la turno mañana para que a la tarde cuidara yo los animalitos y mis hermanos más chicos fueran a la tarde. Aún pasando por todo eso, he sido y soy una persona en lo personal plena, feliz. Pero me moviliza los sueños que quedan por cumplir, que te reitero, son colectivos, que son para el común de la gente, ver transformar espacios o lugares que de hecho impactan en la vida cotidiana de todos y cada uno, y también me pone mal a veces cuando uno no los puede alcanzar o algo que de lo que tiene para arrepentirse en la función, no en lo personal. ¿Por qué no lo he hecho así? O ¿por qué? Esas son las cosas que todavía me movilizan, me conmueven, algunas me angustian, pero no dura mucho porque enseguida me fortalece. ¿Qué cosas te angustian en la vida, María Luisa? Bueno, esto, ¿no? Ver, hay mucha desigualdad. Aún. ¿Te duele el dolor de la gente? Sí. Y me responsabilizo, porque
los que transitamos en la vida política, los que ocupamos lugares específicos, tenemos responsabilidades. Más allá de que a veces no están a nuestro alcance resolverlo, pero siempre uno se queda con ese sabor si hizo lo. Vos me preguntabas hoy de la legislatura, y siempre me quedo con eso, si hice lo suficiente o por qué en ese paso no hice tal o cual cuestión. Todos los hombres y mujeres que verdaderamente estamos comprometidos con esto, siempre vamos a sentir que quedó mucho por hacer con el que hable, que esté o haya estado comprometido, ¿no? Por supuesto. Así que creo que hay que trabajar mucho. En nuestra ciudad específicamente tenemos algunos problemas que hay que resolverlos, que para eso la comunidad nos necesita a todos trabajando para resolverlo. Ayer hablaba hasta tarde, del pasado mucho ya del mediodía, con un empresario de la localidad que siempre aporta ideas. Algunas podemos compatibilizarlas, otras no, pero qué importante es cuando alguien dispone de una hora y media para venir y comentar, pensar, y siempre algo bueno uno, y así como bueno, esta persona que menciono, muchos, ¿no? Que quieren ayudar, que quieren aportar, ¿no? Y creo que tenemos que empezarnos a darnos ese espacio. A veces... y me pasa a mí, que me quedo en mi casa a quejarme de algo, y a lo mejor si puedo salir a contribuir o a trasladar mi opinión, alguien lo va a tomar. Creo que en esas cosas todavía nos falta mucho como sociedad, que tenemos que dar esa discusión, que tenemos que darnos esa oportunidad, y los conflictos también que tenemos de distintas índoles, hay que contribuir a resolverlos, por supuesto que siempre dentro del marco de la ley, ¿no? En tu vida personal te casaste con Libreta, Me casé, me divorcié, me casé, me divorcié. Bueno, me casé. Bueno, ahora estás casada. Sí. Mostrando el anillo. Sí. Sí, bueno, la verdad que hace... tengo ¿En casa se charlan de los problemas con tu marido, con tu esposo? Tengo una por suerte... Ajá. Tengo una ventana abierta muy grande en ese aspecto de que él tiene otra actividad que nada que ver, digamos, con la mía. Entonces, eso hace también al diálogo, ¿no? Puedo trasladar mis problemas, a veces de muy buena manera, otros de no tanta, que le agradezco públicamente cuando traslado los problemas, que me llevo los problemas, porque la verdad que me los llevo a todos. Un poco porque... tiene paciencia, pero también me gusta mucho cuando puedo escuchar también de la parte, ¿no? Como buen arquitecto que la mirada, la visión que tiene, una estructura de vida que a mí me apasiona, que me saca un poco también de la cotidianidad mía y de los problemas. Así que sí, la verdad que en ese aspecto también. Y sin dudas que contribuyó y va a seguir contribuyendo mucho de esto que te decía antes, ¿no? De que me levante todos los días y que sepa de la responsabilidad que tengo que afrontar. Pero te acostabas con algún problema, puedo decir, con el dolor ese de no haber podido solucionar algún tema, ¿no? Sí, sin duda, claro. y en estos tiempos y eso te... Ajá. En estos tiempos también uno sabe, a mí personalmente yo sé los pacientes que están de moderados a leves, de los pacientes que se agravan, y no puedo dejar de preguntar, no puedo dejar de interiorizarme, de saber. Estamos muy involucrados con esto que tiene que ver con la pandemia, además porque es mi obligación, pero además también por afecto de mis compoblanos, y que no solamente son mis compoblanos, como te decía antes, conozco muchas personas a lo largo de la provincia, en cada una de las localidades, conozco mucha gente en lo largo de la Argentina, y bueno, esta pandemia me ha quitado algunas personas muy allegadas, a las que la verdad que, no es fácil. No, ¿estás conforme con la manera en que llevaste el tema de la pandemia, Itarata? Y volvemos a lo que siempre digo, ¿qué otra cosa pudimos hacer mejor, no? Sí sé el esfuerzo que hace el personal de salud y la verdad que lo valoro todos y cada uno de los días. Es por ello también que parte del hospital, inclusive de profesionales de la clínica, los dueños de la misma, creo que son las personas que más conozco y que más relaciono en los últimos tiempos, ¿no? Porque son los que
le ponen el hombro, le ponen el pecho, como quien decimos la gente de campo, todos y cada uno de los días. En estos tiempos quizás con un poco más de tranquilidad para yo mismo, porque la mayoría ya están vacunados, claro. Algunos ya inclusive van a empezar con la segunda dosis, pero imagínate los primeros tiempos. Imagínate los primeros tiempos que tenían que recibir a los pacientes que desconocían si el paciente que le dolía una muela no tenía COVID y que no era el área a la que tenía que ir, y arriesgando cada uno de ellos sus vidas, la de su familia. Así que los pongo en valor. Claro. Y sin duda a los municipales, a los que nunca dejaron de ser esencial. Sobre todo al área de servicios, al área de servicios públicos, que son los que recolectaron los residuos, que son los que aún así salieron a barrer las calles, sin estar vacunados. Hace muy poco recibieron la primera dosis y la verdad que espero con ansias que reciban la segunda para tener esa tranquilidad, al igual que yo, que hace muy pocos también. La verdad que esta pandemia siempre nos deja ese sabor amargo si pudimos hacer algo más. María Luisa, ¿por dónde pasan tus miedos? No poder terminar de cumplir mis sueños. Ajá. Creo que, no sé si son miedos, me inquietan. Y por supuesto el mundo que van a heredar y la sociedad que van a heredar mis nietas. Mi hija, mis hijos, que uno me acompaña por allí, que va a cumplir 21 años ahora en julio, ya 21 años. Y mi hija con sus 33 años, ya con su vida, o al menos la vida que ha elegido para ella. Ya te va a llamar tu hija. ¿Por qué, mami? Dijiste mi edad. Te va a llamar. Pero sus dos niñas, ¿no? Que son mis nietas. ¿Los nombres de tus nietas? Se llama Ada la mayor y Alma la más Cuando chica. decís mayor, ¿cuántos años tiene? Tiene 13 años. ¿13? 13 años. Uy, ¿cómo ha crecido la Sí, tu nieta? tiene 13 años. Preadolescente Ada, ya, sí. así es, y ya está en el secundario. Claro. Y Alma, que tiene 8, pero hace en cuenta que tiene 10 veces 8. Y en la medida que podés, las visitás cuando haces esos viajes por el tema de la municipalidad, las visitás sin duda, ¿no? A veces de pasadita, y cuando Claro, ya sí, tengo sí. que regresar, mi hija me la alcanza, Claro. increíblemente, a veces en estaciones de servicio, otras veces bajan en la vereda de sus casas, pero también vienen a visitarme. Claro. No lo han podido hacer en la época de pandemia, pero ya cuando se concedieron los viajes, lo pueden hacer, y la verdad que me pierdo algunas etapas de ellas, pero están las dos absolutamente conscientes del motivo. Lo hablo mucho. Quiero decir que hablo más con mis nietas del tiempo que le quito a la familia de lo que lo he hablado con mi hija, que nunca le he preguntado y lo ha aceptado muy bien. Y bueno, César, que es mi compañero, de ruta. César me acompaña a todos y a cada uno de los lugares. ¿Cómo te ha marcado César en la vida? Mucho, mucho. Y no es que me angustia, pero sí me inquieta. ¿Cuántos más? Personas que necesitan una mirada especial de todos nosotros, ¿no? Y siempre quienes me dicen, algunos o muchas personas, los que no me conocen tan bien, dicen que cambio en la vida de él. No, el cambio ha sido en mi vida. Él transformó mi vida. Creo que parte de lo que... Además de mis padres, sí. Creo que además de mis padres que me dejaron raíces, y mis hermanos que me acunaron y hasta el día de hoy son mis protectores en la vida, mis hermanos, todos. La llegada de mi hija, que como todo aprendemos, leí la vez pasada por allí que alguien escribió, muy cercano, dijo que ser padre es tener el título primero y después empezar a estudiar. Bueno, eso me tocó a mí con mi hija, ¿no? Y la verdad que aprendí también a ser verdaderamente madre. Estoy segura que yo me recibí un poco con la llegada de César en mi vida. Ya habían llegado otros, pero este es muy especial. Veo el cariño de César en ese abrazo profundo, cuando te ve, cuando te encuentra realmente. Sí, y aquí está, acompañándote. Allí está, firme. Firme. Bien. Bueno, esta es una charla. No vamos a hablar de
de los proyectos que tenés, de los que se han concretado. Eso va a ser tema para otra charla porque queremos que vuelvas. Pero bueno, pasamos por tu vida, te has emocionado, que es lo mejor que puede pasar una persona sensible para que la vean. Y bueno, te agradezco la visita. No, yo, la verdad que la agradecida soy yo. Me has llevado a un terreno muy importante y quiero volver a reiterar también a la familia de esta casa, a todos. No quiero nombrarlas a todas, pero la verdad que esta ha sido una familia, los Pásimo, como le llamaban, Claro, ¿no? sí, sí. Cuando te invité me comentaste de la abuela de Martín, ¿no? Sí. Claro, que tenías muy buen recuerdo de esa señora. Es más, desayunaba todas las mañanas, ella me esperaba. Yo venía un ratito antes de que se abriera el supermercado porque ella me esperaba con el desayuno, para mí y para Pocha. Claro. Ambas desayunábamos lo mismo, el pan con el dulce de membrillo, no me voy a olvidar nunca. Y además los consejos que me ha dado esa mujer. Elba, hace poco me comuniqué con ella, todas, la verdad que todas, Emilio mismo, sinceramente, el cariño de familia, que hay fotos, yo tengo las fotos que tengo de mi adolescencia, son aquí en esta vereda, con Carlito, con todas las personas que eran personajes en la ciudad, las tengo aquí, y amigas que todavía conservo, que conservo mucho, y sin dudas fue muy importante mi llegada aquí a Alicia. Alicia era la maestra bibliotecaria, esa mujer que llegó con su belleza deslumbrante a Pampa Landriel y que me enseñó en la escuela 567 a leer Platero y yo, que me enseñó a leer, me hizo adicta a la lectura, que lo sigo siendo hasta el día de hoy, y que cuando llegué a este lugar a pedir trabajo, oh casualidad, me encontré con quien había sido mi maestra bibliotecaria y no tengo dudas que fue la que influyó para que me quedase tantos años a trabajar en este lugar. Después renuncié porque me había casado y después regresé a trabajar de nuevo. Así que la verdad que esa parte me quedó sin comentarla, pero no quiero dejarla pasar. Lo veía hoy a Martín y si bien hoy no tenemos una relación de amistad, que no sé por qué no la cultivamos, cuántas veces lo acuné y algunas veces le tiraba las orejas cuando quería cruzar la calle. Hoy ya un hombre, un profesional, Facundo, que no lo veo hace bastante, pero que lo conozco mucho. Así que la verdad que estoy en una casa mía. ¿Qué ha quedado de aquella, para culminar, María Luisa, qué ha quedado de aquella Lila de Pampa Landriel a esta María Luisa, intendente, mujer? Sigue intacta, sigue intacta, tiene la mochila cargada de sueños, pero créeme, de verdad, y cada vez que puedo paso por Pampa Landriel, el Mesón de Fierro, que tengo mis hermanos y mis sobrinos, pero sigo pasando por Pampa Landriel, por el lugar donde vivía, por el campo de los Miró, como le llamábamos. Creo que sigo siendo la misma. Una vez alguien me dijo, yo la conozco a Lila de... Bueno, ¿qué Lila? Le digo. María Luisa, me dice. Bueno, te conocen. Y era un chico joven, adolescente, ¿eh? Así que ese Lila sigue presente por allí. Sí, claro, sí. Tengo muchos amigos. El reconocimiento de la gente, sin duda. Bueno. Y yo la verdad que también siempre en valor, porque siempre han estado apoyándome, dándome un consejo, llamándome... sobre todo llaman a Lila, que claro, eso es lo que eso es lo bueno, ¿no? Bueno. Lo que queda. Bueno, lo importante y lo valioso es no olvidarse de lo que uno fue, ¿no? No, para nada. Al contrario, son nuestras raíces, es lo que nos sostiene. Sí, sí, sí. Bueno, después vamos a hablar en otra oportunidad, de los proyectos y tus sueños, bueno. y de todo lo que pensás para Charata. Bueno. Eso va a ser tema para otra oportunidad. Hoy quisimos hablar con mucho gusto. Un poco de tu vida, de lo que qué sos, bueno, de lo que qué pensás, bueno, es la parte que más me gusta. Y lo más importante que, bueno, que surgió la emoción de mujer, ¿no? Sensible. Bueno, que es lo mejor que... Bueno, muchas gracias. Un beso, ¿eh? Muchas gracias. Un cariño enorme a toda la audiencia. Ha sido una linda charla, que es lo que queríamos. Una charla, bueno, que siga muy bien, Muchas gracias. María Luisa Chomiak, la intendente de Charata, bueno, una mujer, simplemente, Con ella estuvimos hablando en los vericuetos de la vida hasta llegar a este presente que hoy la tiene como responsable de la ciudad de Charata. Hasta pronto, Muchas gracias, hasta pronto. Vamos.